Donald Trump sufrió un revés en su política arancelaria, pero inmediatamente reaccionó aplicando un nuevo arancel global del 10%. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este rebalanceo tarifario en la política arancelaria de los Estados Unidos? Ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy aquí en Enclave Económica. Mi nombre es Alessandro Surín y los acompaño en esta edición. El pasado 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema declaró inconstitucionales los llamados aranceles recíprocos que el presidente Donald Trump decidió aplicar a diferentes países y con tasas diferenciadas desde el año pasado, aproximadamente en abril. En respuesta, el presidente Donald Trump decidió desempolvar una vieja ley de 1974 para aplicar un nuevo arancel global del 10% a todos sus socios comerciales sin discriminación, excepto unas cuantas excepciones, por ejemplo, México y Canadá, quien tienen un acuerdo particular con el país que dirige ahora el presidente Donald Trump. Pero ¿quiénes realmente ganan y quiénes pierden en este rebalanceo tarifario arancelario, como le hemos llamado aquí en Enclave Económica? Déjenos saber su opinión aquí abajo en los comentarios y también suscríbanse al canal si les interesa que sigamos tocando temas como este. Para explicar un poco realmente quiénes podrían ser los potenciales beneficiados y los perjudicados en torno a este rebalanceo en la aplicación de la política arancelaria de Estados Unidos, aquí en Enclave Económica hemos elaborado un pequeño gráfico que vamos a explicar brevemente, donde podemos observar quiénes son directamente los que podrían estar más beneficiados por esta nueva política arancelaria de los Estados Unidos. Allí lo tenemos el gráfico. En primer grupo, digamos, de quienes pierden, porque vamos a comenzar por los más perjudicados, estarían los consumidores estadounidenses, ya que los aranceles tienden a elevar los precios de bienes importados o de productos que usan insumos importados. Estos pueden reducir el poder de compra precisamente de los consumidores. Otro grupo que podría ser potencialmente impactado son los importadores y las empresas globales. Recordemos que empresas que dependen de cadenas de suministro internacionales enfrentan costos más altos y mayor incertidumbre comercial en torno a estas diferenciaciones que aplica Estados Unidos en su política arancelaria. Y finalmente, otro grupo que podría ser perjudicado son justamente los socios comerciales que no reciben un tratamiento preferencial de parte de Estados Unidos. Hay varios países que exportan o tienen como principal socio comercial a Estados Unidos en su balanza comercial, como es el caso, por ejemplo, de países como Chile o de Latinoamérica en general, que lo tienen, si no es el primero, el segundo en la lista de mayores, digamos, compradores de sus productos que generan y que venden al mundo a partir de su canasta exportadora. Ahora que ya no tienen esa tasa, digamos, diferenciada, hay países que pierden esta ventaja inicial que tenían con los llamados aranceles recíprocos que ahora ya son ilegales. Ahora, en el lado de los que ganan, tenemos también algunos grupos que podrían ser beneficiados. En primero están los exportadores, lógicamente, que han sido exceptuados de este nuevo arancel global o que gozan de acuerdos comerciales ya a partir de la negociación previa que se hizo con el presidente Trump. Productos originarios justamente de países que tengan tratados de libre comercio fijos, como mencionábamos, el caso de Canadá y México, ellos están en este grupo. Y también tenemos otro grupo importante, que son, aparte de las empresas importadoras, también las fábricas que utilizan insumos del exterior, ya que los industriales nacionales que competían con los bienes importados ahora podrían ver un mejor, digamos, margen de ganancia a partir de esta aplicación de un arancel global a productos que tal vez antes no lo tenían o que tenían una tasa incluso menor. Esos serían, digamos, los beneficiados y los potenciales perjudicados en este rebalanceo de la política arancelaria de los Estados Unidos. Y ahora en Enclave Económica vamos a escuchar brevemente lo que adelantó el presidente Donald Trump en torno a los próximos pasos que tomará su política arancelaria. Vamos a escucharlo. Y con el paso del tiempo estoy convencido de que los aranceles que paguen los países extranjeros, al igual que en el pasado, sustituirán de forma sustancial el sistema actual de impuesto sobre la renta. Y ahora, para profundizar en este tema, nos acompaña en Enclave Económica Sebastián Osorno. Él es internacionalista y economista, también profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes. Sebastián, mira, lo primero que quisiera consultarte tiene que ver un poco con esta anunciada visita del presidente Donald Trump a China en las próximas semanas. ¿Cómo crees que cambia un poco la decisión de la Corte y la posterior aplicación de este arancel global del 10% a las herramientas, los argumentos que iba a llevar el presidente Donald Trump a la mesa de negociación comercial con el presidente Xi Jinping? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y la respuesta es cambia los detalles, pero no cambia el fondo, en mi opinión, porque ya estaba dentro del itinerario negociar un acuerdo comercial.
esta decisión de la Corte, les cambia un poco, es el detalle. Y el detalle ir enfocado es a qué exactamente se va a negociar en esa mesa. Se había hecho unos aranceles diferenciados durante el llamado Liberation Day. Con la decisión de la Corte de la semana pasada, lo que resuelve Trump es con esta desempolvar una ley de comercio del 74 y tratar de argumentar bajo el déficit de cuenta corriente estos nuevos aranceles. China es uno de los países, o probablemente el país con el que Estados Unidos tiene mayor déficit comercial, y ese ha sido uno de los argumentos que Trump ha querido utilizar para llevar esta narrativa de los aranceles. Va a estar muy metida, digamos, esta narrativa de que voy a tratar de superar, digamos, este impasse con China, debo atraer un buen acuerdo. A Trump le encanta verse como un negociador sagaz. Independientemente del acuerdo, se sabe que va a llegar sobre todo a sus bases con ese mensaje. Yo senté a China a negociar, yo traje un buen acuerdo, yo mejoré esta balanza comercial, yo estoy tratando de traer de nuevo recursos a los norteamericanos. Entonces eso va a estar 100% dentro de la negociación de las próximas semanas. Correcto. Y Sebastián, mencionaste algo clave, ¿no? La razón por la que Donald Trump va a ir a China era precisamente para negociar un nuevo acuerdo comercial a partir de lo que ya venía pasando con los aranceles. Recordemos que China también aplicó aranceles en respuesta a lo que ya había aplicado el presidente Trump en el Liberation Day. Pero otro jugador importante en este tablero arancelario es la Unión Europea, que de hecho ya tenía acordado un acuerdo comercial firmado con Estados Unidos luego de la aplicación de los aranceles recíprocos, y ha salido al frente recientemente la Unión Europea a pedirle al presidente Donald Trump que haga, digamos, valer ese acuerdo luego de que, como tú has dicho, desempolvaran una ley del 74 para aplicar este nuevo arancel global. ¿Cómo ves, digamos tú, el rol o la capacidad de negociación hoy en día de la Unión Europea para enfrentar o contestar a lo que viene haciendo el presidente Trump con estos nuevos aranceles? La Unión Europea tiene cierta capacidad de negociación, ante todo porque sigue conglomerando 28 los principales socios comerciales de los Estados Unidos, y tienen cierto motivo para estar bastante inconformes con esta decisión, entre otras cosas porque ellos, como bien mencionas, ya habían logrado un acuerdo en abril del año pasado, después del Liberation Day, que fue bastante traumático para varios sectores, incluido precisamente el sector automotriz. Sin embargo, yo creo que para este acuerdo llegan un poco más desarmados, y yo tengo dos motivos buenos para eso. Y es que en este último proclamation que hizo el presidente Trump, no se incluyen dos de los bienes estratégicos con los que la Unión Europea tendría mayor leverage de negociación, que son los bienes aeronáuticos, de industria aeronáutica. Tampoco se incluyen los bienes farmacéuticos, que suelen ser bienes con muy baja elasticidad y que suelen dar un buen leverage al negociador. Pero sí deja muy mal parqueado sobre todo al sector automotriz y al sector de comidas y lujos, que son principalmente importantes para los dos grandes socios de la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Y pues tienen muchos motivos para estar inconformes, porque ya se había logrado un acuerdo y pues ahorita simplemente amanece con 10% de aranceles, y ni siquiera arancel, porque ni siquiera es un arancel como tal, sino un surcharge, es decir, es un 10% extra al arancel que ya se aplique para el bien en cuestión. Entonces, tocará estar muy pendiente a cómo se desarrollan esas negociaciones, teniendo en cuenta de que Europa le quitaron ese leverage que tenía con esos dos sectores. Claro, y bajo esa lógica, y para dejar un poco a la Unión Europea también, en el caso de los países latinoamericanos, ¿no? Algunos ya estaban, digamos, negociando activamente con Estados Unidos, algunos incluso como Perú habían acordado liberar ciertos productos particulares, pero no los principales, según comentaban desde el gobierno en ese momento del expresidente, ahora José Gerí. ¿Cómo ves también, digamos, el campo de los países latinoamericanos, ¿no? Algunos, digamos, consideran que han perdido una ventaja artificial que ya tenían por esta diferenciación en las tasas que planteaban los aranceles recíprocos, pero ahora en adelante, ¿qué deberían esperar? Recordemos que estos aranceles, para seguir vigentes, necesitan una aprobación posterior del Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama, ¿no? Que es un poco complejo? América Latina, en mi opinión, sale mejor librado que, por ejemplo, la Unión Europea de esta gran rally arancelario.
Entre otros motivos, porque muchos de los productos que salen de la región están exentos, al menos por este proclaimer. Entonces vamos a irnos, por ejemplo, con Colombia. Por ejemplo, los principales productos de la canasta de exportaciones de Colombia a Estados Unidos son en estos momentos el petróleo y aceites de petróleo y carbón, que están exentos con este proclaimer tal como está a febrero de 2026. Entonces, de momento, ahí toca mirar eso ya está a nivel sectorial. Esos sectores, que son como los más grandes de la canasta exportadora de Colombia, se estarían salvando hasta el momento, pero habían otros que tendrían un impacto diferenciado. Por ejemplo, el caso de las flores, que sí no se salvaría de ser arancel. En el caso del Perú, de momento, las exportaciones de oro y de cobre estarían exentas de este surcharge. Sin embargo, otros productos que hacen parte de la gran canasta de Perú hacia los Estados Unidos, como los arándanos y las uvas, sí tendrían el efecto. Entonces, tocaría mirar sector por sector cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores de esta decisión. Y por otro lado, también se exentuó de todo de este rally arancelario a México y a Canadá por ser parte del USMCA, y además a muchos productos de la zona de libre comercio de Centroamérica y la República Dominicana. Entonces, de momento parece que Latinoamérica parece ser una región que no ha sido tan afectada, sobre todo porque esos aranceles van sobre todo enfocados a productos que no hagan parte de la canasta básica de los Estados Unidos. Tiene una intención sobre todo de colocar aranceles, pero luego no recibir el choque de opinión pública producto de inflación. Es más bueno la verdad que con la que se esta decisión. Claro que ese es el otro efecto colateral que podría verse más adelante, aunque va a depender un poco del impacto general de estos nuevos aranceles. Conversábamos aquí en Enclave Económica con Sebastián Osorno, él es internacionalista y economista, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes. Y empresas estadounidenses como FedEx han presentado denuncias frente a la Corte Suprema para exigir el reembolso de los aranceles que han sido catalogados ahora de ilegales. Frente a esta reacción empresarial, la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, ha replicado a lo que el presidente Donald Trump dijo previamente en torno a los próximos pasos de su política arancelaria. Vamos a escucharla aquí en Enclave Económica. Las pequeñas empresas han sufrido, los agricultores han padecido, algunos perdiendo mercados enteros. Los ciudadanos estadounidenses de a pie están pagando el precio. Y aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles hace apenas 4 días, el daño a nosotros, al pueblo americano, ya está hecho. Mientras tanto, el presidente está planeando nuevos aranceles, otra subida masiva de impuestos para usted y su familia. Y los republicanos en el Congreso se niegan a ejercer su autoridad constitucional para detenerlo. Están haciendo su vida más difícil. Están haciendo su vida más cara. Incluso están haciendo que sea más complicado ver a un médico. Y ahora en Enclave Económica nos acompaña Marco Carrasco Villanueva. Él es economista especializado en desarrollo internacional y Asia-Pacífico. También es profesor del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Marco, lo primero que quisiéramos consultarte y que nos explicaras es cómo es que este nuevo arancel que ha decretado el presidente Donald Trump en Estados Unidos, del 10%, va a afectar directamente a los bienes que importa Estados Unidos desde América Latina. ¿Quién, digamos, termina más perjudicado en este cambio en el tablero arancelario? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Como bien dices, ¿no? Se ha dado ya este cambio, digamos, de sustento en cuanto a los aranceles que venía poniendo la administración de Trump a partir justamente de haya reafirmado la Corte Suprema allá, ¿no? De esta, digamos, ley inicial para algunas excepciones ante emergencias económicas internacionales, sobre la cual se sostenía todo este esquema que había impuesto a varios países, entre esos China y, por ejemplo, para acá en la región para Brasil, allá tener que estar limitado y acotado a una nueva tarifa del 10%, 15% como máximo, y la cual, salvo ratificación del Congreso, solo va a tener una duración de aproximadamente unos 5 meses por ahí. Entonces, teniéndose en consideración, y dado que esto es una tarifa que en general aplica ya de forma global y por igual para todos, salvo las marcadas excepciones que creo que son conocidas, ¿no? Como el tema del acero y otros bienes, los países que en principio van a sentirse algo más beneficiados van a ser aquellos que justamente partían de una diferencia mayor. Si nos vamos, digamos, a escalas
globales, pues identificamos ahí varios países del Asia que se venían afectados. Si nos vamos a la escala local, quizás un país cercano del cual podemos tomar, digamos, ahí una lección bastante interesante es el caso de Brasil. Vemos que Brasil en su momento también estuvo afrontando unas tarifas para algunos bienes ya del 50% incluso, ¿no? Y ya bajo este nuevo arancel, ¿no?, que se sustenta en este artículo 122 de la ley comercial, pues va a retornar, digamos, a este 10%, lo cual genera, digamos, una capacidad en todo caso de ajuste a una realidad que era previa a la administración de Trump. Mientras que para otros países, Perú, Colombia, Chile, digamos que este cambio por lo pronto no es tan significativo, no es que sea tan, como algunos señalan, ¿no?, tan catastrófico, o al menos así no es que como han reaccionado tampoco los mercados internacionales, ¿no? Más bien se ha visto una reacción relativamente estable también del tipo de cambio, y creo que eso pasa un poco por el hecho de que si bien son momentos de incertidumbre, estos en general, creo yo, por lo pronto no han sido tantos para la región latinoamericana, ¿no? Comprendo. Y Marco, ¿no has mencionado un poco ciertos países que como que se reconfigura el tablero arancelario, como Brasil o en otros casos de países más cercanos como Colombia, digamos que no van a sentir un efecto tan marcado? Pero ahí la consulta es la siguiente, por ejemplo, hay países que están exceptuados, ¿no?, como México y Canadá, bajo el TEMEC, ¿no?, que es este acuerdo que tienen con Estados Unidos. ¿Dirías que ellos son ahora los más favorecidos, luego de que antes incluso habían recibido amenazas directas de nuevos aranceles? No, en principio claro que sí. En general, por ejemplo, el caso de México, en la medida de que pueda ajustar las reconfiguraciones de sus productos en el marco del tratado que tienen manejando con Estados Unidos y con Canadá, y puedan pasarlo por esa vía, en realidad es más beneficioso para ellos. Entonces, más que nada pasa por una suerte de reajuste o de acomodo, si se quiere, legal, de corte, pues, ¿no?, internacional, que que más que por una materia económica, que en realidad no es que sea algo de un impacto a tal nivel, ¿no? Eso en cuanto a lo que uno podría, digamos, analizar como un impacto directo, ¿no? Ahora, también es quizás justo señalar que a la par también se generan algunos impactos indirectos, que no necesariamente están vinculados con un cambio en la tarifa arancelaria propia de los países de nuestra región, como es el caso de Perú, pero que sí implican por el cambio que se genera en otras realidades. Por ejemplo, si nos vamos a analizar lo que ha pasado ahorita por ejemplo, en el sudeste asiático, con Indonesia, por ejemplo, ¿no?, con países que estaban bajo una tarifa cercana al 20%, al 19-18%, y que ahora nuevamente estarían bajo una tarifa del 10%, nuevamente entraría en una competencia que, por ejemplo, para algunos productos que, de otro modo, Latinoamérica podría, digamos, resultar un poco más competitivo, ¿no?, algunas semanas, algunos meses atrás, hoy por hoy nuevamente están bajo un escenario de corte similar. Entonces, perdemos un poco de competitividad internacional en ese sentido, si es que lo analizamos un poquito también comparándonos con cómo se está reconfigurando esas tarifas en otras regiones como el sudeste asiático, ¿no? Claro, y Marco, tú también mencionaste este tema de la nueva temporalidad, ¿no? En 150 días como máximo el presidente Donald Trump debe recibir la aprobación del Congreso para seguir aplicando esa tasa arancelaria del 10%, que también se ha dicho podría subir a 15%. Bajo esa incertidumbre, ¿qué espacios ves tú, digamos, para que los países de América Latina, sobre todo, vean opciones de diversificar, digamos, su canasta exportadora, ¿no? Porque esta incertidumbre, como tú has dicho, nivela la cancha respecto a otros competidores asiáticos o incluso de más arriba en el continente, y hay necesidad de replantear las cosas. Digamos que si analizamos la realidad de América Latina, bueno, tenemos el caso de México, ¿no?, con sus más de 500.000 millones de dólares en importaciones de Estados Unidos, pero digamos que ese es el caso particular, da su propia realidad geográfica y su propia también quizás idiosincrasia económica. Pero si analizamos ya más allá y quizás nos acercamos más a realidades muy próximas a la nuestra, el caso de Brasil, el caso de Argentina, Chile, nuestro propio país, vemos que hoy por hoy la realidad es bastante distinta, ¿no? Ya no es Estados Unidos más, claro está, nuestro principal socio comercial, sino es China. Y en ese sentido, la posibilidad, digamos, de esta suerte de reconfiguración comercial, de diversificación, si se quiere, que se ha venido dando a lo largo de los años y que hoy por hoy, ante esta realidad de la administración de Trump, también se plantea, claro está, ¿no?, como una suerte de alternativa, es algo muy importante, ¿no? No hay que, por ejemplo, perder de vista que, por ejemplo, para nuestros intereses, en lo que concierne a las agroexportaciones, felizmente, una cantidad de alrededor de 100 productos estuvieron en su momento exentos de este tipo de tarifas que se manejaron con la entrada de esta segunda administración de
de Trump, ¿no? Pero hay productos bastante claves como lo que son los blueberries, pues los arándanos, que no formaban parte de esta exención, ¿no? Entonces, nuevamente ahí entra a tallar la posibilidad de que justamente este tipo de productos, de alguna manera involucrados en esas suertes de vaivenes, estos impuestos o de esos aranceles, puedan buscarse exportar a otros nuevos destinos, ¿no? Y ahí justamente bastante clave, pues, seguir abogando, ¿no? Por una mayor conformación de tratados de libre comercio y de mayor, pues, ¿no? Cercanía comercial, como en su momento también lo han venido haciendo otros países, ¿no? Hemos visto meses atrás también, por ejemplo, los acercamientos que han tenido la India con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Claro, en otra magnitud muy distinta, pero bueno, la India no deja de ser un país también en desarrollo que mucho se puede comparar también con países exportadores de commodities como son muchos de nuestros países hermanos aquí en la región de Sudamérica, ¿no? Y creo que por ese lado tenemos muchas cosas que podemos ir a aprender en la medida que apuntemos a la dirección correcta, ¿no? Marco, y para cerrar en corto, ¿no? ¿Crees tú que luego de este revés que sufrió, digamos, Donald Trump en su política arancelaria, que venía siendo bastante agresiva durante el 2025 con este fallo de la Corte Suprema, ¿crees que Donald Trump ha perdido fuerza de ahora en adelante para seguir siendo tan agresivo, para luego conseguir, digamos, beneficios a partir de las negociaciones posteriores que salían luego de la aplicación de los aranceles recíprocos? Es una muy buena pregunta. A ver, eso ya es un poco más quizás a título personal, claro, ¿no? Yo creería que sí, digamos, inicialmente la administración entró tomando como base, ¿no? Esta ley, digamos, de medidas económicas, de medidas económicas que podía tomar en una situación de emergencia internacional, ¿no? Que justamente se sustentaba, pues, ¿no? En esta ley bastante de corte particular, ¿no? Pero conforme fue escalando, pues, ¿no? Esta suerte de reclamos y se presentaron, pues, varias disputas a partir de varias empresas. Muchas de estas estuvieron avanzando inicialmente en la Corte de Washington, luego en la de Comercio de Estados Unidos y, bueno, actualmente se ratificó, pues, ¿no? Recientemente que estas medidas en general no podían tomarse de forma unilateral y que de alguna manera, pues, tenía que retornarse al status quo inicial. Entonces, sin dudas, esa no ha sido de ninguna manera la idea que tenía la administración de Trump. Ya de por sí, si uno revisa, pues, ¿no? La reacción de la mayor cantidad de partidarios republicanos, salvo uno que otro, en general la mayoría toma con bastante rechazo esta resolución, bueno, ¿no? Ya prácticamente ya final de esta corte. Entonces, yo siento que le corta ahí un peso bastante grande, sobre todo en el margen de maniobra que buscaba, y que de alguna manera le rindió algunos frutos, y que más bien ahora había que ver qué es lo que va a pasar. Y cuando digo frutos me refiero, a ver, por ejemplo, tenemos el caso de los acuerdos, de las tarifas que se pusieron en su momento a China, si te acordarás, ¿no? En su momento pasaron inclusive al 100%, pero que luego fueron negociadas y que conllevó a que muchos países, China, Indonesia, entre otros más, estableciera, India también, por ejemplo, ¿no? Tarifas ya acordadas, pero bajo el régimen que había impuesto Trump hasta recientemente, ¿no? Ahora, una vez que ya la Corte nuevamente te dice, oye, ya no puedes poner esto, y máximo ya están hablando de un 10%, una pregunta interesante es decir, ¿qué va a pasar con estos, entre comillas, acuerdos que se hicieron bajo una postura de Trump que ahorita esa administración ya no puede sostener? Entonces, sin duda, pues, ¿no? Le quita ahí bastante peso y habrá que ver, pues, qué pasa en los próximos meses al respecto, ¿no? Ya de por sí ha habido esta reacción, ¿no? Ya de recurrir a la ley del comercio del 74, entre otras formas para tratar de mantener, pero como bien mencionabas, pues, ¿no? Es de 5 meses y está sujeto también ahí a la evaluación del Congreso. Claro. Habrá que ver entonces, digamos, cuáles son los siguientes pasos de la administración Trump en los próximos meses en torno a la aplicación de los aranceles. Nos acompañaba acá en Enclave Económica Marco Carrasco Villanueva. Él es economista especializado en desarrollo internacional y Asia-Pacífico y profesor del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Donald Trump pierde fuerza en su política arancelaria luego del fallo de la Corte Suprema? Y también, ¿qué países son finalmente los que sacarán mayor provecho de este nuevo arancel global y cuáles serán los más perjudicados? Déjenos saber su opinión aquí abajo en los comentarios y también suscríbase al canal. Y para propuestas de otros temas, también síganme en mi cuenta de X donde podremos intercambiar ideas. Esto fue Enclave Económica, mi nombre es Alessandro Surín y nos vemos en la siguiente edición.